Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te acompañe. Gracia y paz en cada corazón. Sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos ya a predicar la poderosa palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9 del versículo del número 10. Estamos en esta preciosa mañana para brindar un culto vivo, racional y agradable a Dios, bajo el tema Recobrando la vista por la unción. Ha encontrado Hechos de los Apóstoles del número 9, versículo del número 10. Dice la palabra de Dios: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Amén a esta palabra. Levanta tu Biblia, levanta tus manos al cielo y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, en esta mañana te presentamos, Señor, esta palabra para que sea tú hablándonos a través de ella. Te pedimos que nos instruyas, que nos capacites, que nos redargullas, Señor, y nos muestres cuál es tu divina y perfecta voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, desocupar las manos y regalarle bonitas palmas y gloria a Dios. Hermanos queridos, aquí vemos una historia, un antes y un después para el mundo del cristianismo. ¿Pero por qué, pastor? Porque en Saulo empieza una nueva era, una nueva etapa para el cristiano. Saulo era aquel hombre que perseguía a los cristianos, aquel que encarcelaba, aquel que tenía autoridad terrenal, y siempre él pedía cartas para donde él fuere, tratar y poder encontrar a un cristiano que hablase de Jesús y llevarlo a la cárcel. Pero en una ocasión, en un viaje yendo a Damasco, dice que se le apareció una luz que resplandecía tanto que él cayó postrado y no pudo mirar. Allí le habló una voz y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vemos allí que esta historia tan trascendental, el cual cambia, hay un antes y un después en el cristianismo que tal vez muchos no toman en cuenta. Claro que dice la palabra que tenemos que hablar la verdad, porque la verdad es la que nos va a enseñar a ser libre. Y es parte de esta historia trascendental también para el mundo del cristianismo, la historia de Saulo, el cual después se convierte en Pablo. Tuvo que cambiar su nombre. Recuerda que Jacob también tuvo que cambiar su nombre para poder recibir las bendiciones. Recuerda que hablamos la vez pasada. Cambiar los nombres para que se cumplan los propósitos en la vida de cada uno de ellos. Pablo, aquel que perseguía a cristianos, no podía tener ese mismo legajo. Entonces Jesús tuvo que tener un encuentro con él, porque él siempre fue un instrumento escogido en las manos de nuestro Señor. Él lo afirma y lo dice más adelante cuando escribe sus epístolas,
que él fue escogido desde el vientre de su madre. O sea, que quiere decir que cada uno de nosotros en el mundo nacemos con un propósito de parte de Dios. Después usted está en buscar cuál es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Pero ese es un deber nuestro. En aquel momento él estaba haciendo un trabajo que tal vez le gustaba, pero eso no fue el llamado de parte de Dios. El llamado era que predicase su palabra, que hablase la verdad. Pero no pudo cumplirse. ¿Por qué? Porque él estuvo en un sistema. Él también le gustó el trabajo que estaba haciendo. ¿A cuántos de nosotros cuando estamos en las cosas seculares nos gusta nuestro trabajo? ¿Sí o no? Es que además nos encanta y nos sentimos felices cuando las cosas salen bien. ¿Sí o no? Claro que sí, nos sentimos bien. Y seguramente él lo hacía orgulloso ese trabajo, porque le gustaba. Y también tenía autoridad. Me imagino caminando a Saulo ahí, levantando la cabecita y todo el mundo teniéndole miedo. Que después más adelante la historia dice que era un hombre respetado, además, un hombre temido por la sociedad. Pero fue al encuentro Jesús. No buscó ningún intermediario, no buscó a ningún profeta, no buscó a nadie. Y es lo que Dios está buscando hoy en día en nosotros. Que tengamos un encuentro genuino con Él. Que no nos basemos nada más que en historias. Que no nos basemos en fábulas que nos han contado, que hemos escuchado. Sino que agarremos la Biblia y empecemos a escudriñarla, empecemos a buscarle, empecemos a tenerle el sabor, el gusto espiritual, para que sea el Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros, para que Él sea quien nos redarguye, quien nos corrija, que nos instruye, que nos capacita, que nos tenga que exhortar a través de su palabra, que nos tenga que enderezar, porque muchas veces nuestros sentimientos, nuestras emociones nos llevan a que no podamos realmente caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. Y es doloroso, pero es verdad, es la cruel realidad, porque somos débiles como seres humanos y no podemos cumplir todo aquello porque nos pesa la emoción que tenemos dentro nuestro. Realmente Jesucristo es cuando va a acontecer el cambio en nuestra vida. Cuando le dice, yo soy Jesús a quien persigue. ¿Sabe qué le estaba diciendo allí Pablo a Saulo? Saulo, tú no estás persiguiendo a cualquiera. Tú estás persiguiendo al Hijo de Dios. A cada hombre, a cada mujer que tú encarcelas, a cada niño que habla de mi palabra, he ahí, yo estoy en ellos. Yo vivo dentro de ellos. Yo estoy con ellos. Yo soy a quien tú estás encarcelando, Pablo. Y tú aún no me conoces, Saulo. Pero tú tienes un propósito por el cual tú naciste en este mundo. Es que tú aún todavía no te das cuenta. Aún no se ha revelado a ti. ¿Por qué? Porque no tuviste un encuentro genuino conmigo. Tú escuchaste de mí, claro que escuchaste, porque yo caminé sobre la tierra. Las historias se han contado, se han dicho, pero tú no tuviste un encuentro genuino conmigo. No estuviste en un lugar aparte. Yo tuve que buscar un lugar, separarte, porque llevaba soldados con él, ¿sí o no? Y dice que a él solo le habló en voz hebrea, Saulo, Saulo. Él conocía, entendía, sabía quién era el que estaba hablando. Señor, Señor, ¿quién eres? Esta voz me parece conocida, pero no lo puedo distinguir tanto. Pero ¿quién eres? Yo soy Jesús. Él reconoció la soberanía sobre quien estaba hablando, pero no sabía quién era quien estaba hablando. Él sabía que era alguien grande, alguien con poder, pero no pudo saber quién era hasta que le dijo, yo soy Jesús. Él se le reveló a Pablo, a Saulo. Él le habló, él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Cuando tenemos un encuentro genuino con Cristo, nuestro cuerpo tiembla. Aprendemos a tener temor, respeto por Él. Dice que su cuerpo tembló y tuvo temor. Y dijo, ¿qué quieres que haga yo? Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y allí le dio una orden. No pidió tantas explicaciones porque ya aprendió a discernir la voz de Dios. Sabía que era una voz diferente. Cuando Él se le manifiesta, le dice: yo soy Jesús. Yo soy el que está hablando, Saulo. Y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que te debes hacer. Y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Estaban atónitos, no entendía lo que pasaba porque oía una voz, mas no veía a nadie quien estaba hablándole. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió y no bebió. ¿Sabe qué? Cuando llegamos a Cristo nosotros, llegamos tan ilusionados, ¿verdad? Con tantos problemas. Y no sabemos que tenemos que pasar por la oscuridad para poder nosotros ser luz. Saulo tuvo que estar ciego 3 días. Un proceso que muchos no quieren pasar. La muerte y la resurrección simbolizado en 3 días. ¿Por qué los 3 días? Es un proceso que tiene que pasarse de depurificación el cristiano para resucitar en Cristo Jesús. Si usted se da cuenta, en muchas historias habla de la resurrección de 3 días. Como Jonás, ¿cuántos días estuvo en el pez? 3 días. Es tipología de la muerte y resurrección de Jesucristo. Porque si usted lee la historia de Saulo, la conversión fue al instante, pero pasó por un proceso de 3 días y 3 noches. Y allí es cuando entra un instrumento primordial y necesario en el mundo del cristianismo, que es aquel intercesor, aquel que es obediente a la voz de Dios. Ananías, un discípulo ¿de quién? De Jesús. O sea que no había solamente 12 discípulos, ¿verdad? Evangelista. Había más discípulos. Por eso que después más adelante vamos a ver la historia cuando realmente nace el cristianismo allá en Antioquía. Porque había más discípulos que seguían hablando de la palabra de Jesucristo. Solo que no se nombra tanto como aquellos 12 apóstoles o discípulos que está en la Biblia. Pero allí había un hombre que estaba al servicio del Señor Jesucristo. Y no solo eso, que Jesucristo le habla y le dice: Ananías, vete a tal lugar, a la calle derecha, que allí hay un hombre llamado Saulo, que ahora ora. Mira qué transformación aconteció. Ahora ora. Antes buscaba a cristianos, ahora estaba orando. Porque eso acontece cuando nosotros realmente tenemos un encuentro genuino con el Espíritu Santo. Queremos orar, adorar en todo tiempo, en todo momento. Saulo recibió la transformación. Estuvo 3 días ciego. Después de esos 3 días tuvo que pasar sobre un hombre, sobre la autoridad terrenal que Cristo dejó, para que acontezca el gran milagro en su vida, que se puedan abrir los ojos carnales. Aleluya. La unción que portaba Ananías era muy importante. La unción que porta Ananías, también tú lo portas, mi hermano, mi hermana querida. Tú tienes la unción y la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Padre. Oh, Ramá, Suricanda, Lamanayas. Qué lindo, Espíritu Santo, qué lindo cuando tú hablas con nosotros. Esa unción también tú lo portas.
Esa unción lo portamos. Por eso que para que muchos recobren la vista, necesitan ser llenados del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo. Hay muchos que están ciegos espiritualmente, están ciegos y no están reconociendo lo que la palabra de Jesucristo está hablando a través para cada uno de nosotros. Él está buscando que usted esté más lleno, más llena del Espíritu Santo, con más unción, para que esa unción esté reflejada en tu vida, esté reflejada en tu mirada, esté reflejada en tu comportamiento, en tu forma de vivir. En todo sentido, esa unción tiene que estar reflejada en tu vida, en nuestra vida. ¿Qué cuesta? Claro que cuesta, no es fácil. Pero más nos sometemos a Él, más escudriñamos la palabra, más buscamos de Él. Es cuando la unción empieza a brotar. O cuando tú oras, no te das cuenta que tienes ganas de seguir orando. Walter, ¿sí o no? Parece que es poquito el tiempo que pasa y quieres más y más y más y más y más. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión. Escuche, que le habló en visión. O sea, no es que se le presentó como a Saulo. En visión. A saber dónde estaba Dios en ese momento. Pero en visión se le presentó a Ananías. Y le respondió él cuando escuchó esa visión, esa voz. Heme aquí, Señor. ¿Se acuerda del llamado de Samuel? ¿Qué le dijo Elí cuando recordó que la voz de Dios era la que le estaba hablando a Samuel? Heme aquí, dile, heme aquí. Habla, tu siervo oye. Aquí le escuchó, sabía la voz que le estaba hablando. Le dijo, heme aquí. Recibió una orden. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. He aquí él está orando. No entiendo qué habrá pasado con Saulo, porque cuando se le presentó Jesucristo seguramente, bueno, la Biblia dice que tembló, se puso temeroso, habrá estado, no sé, con un éxtasis tremendo. Pero él seguía orando. Estaba sentado acostado, seguía orando, seguía orando, seguía orando. No paraba de orar. Vete, Ananías. ¿Y sabe qué significa Ananías en hebreo? Yahvé es inspirado, es piadoso. ¿Por qué lo buscó a Ananías? Para que vea que Dios es bueno. Para que vea él que el hombre no tiene enemistad con el hombre. Para que vea que Jesús es amoroso. Y lo que busca es la unidad, la comunión entre sus hijos. Y no busca la separación. Porque bien, Jesús mismo pudo haber hecho ese milagro en su vida, ¿sí o no? Analicemos un poquito por qué lo que le usa Ananías. Para que vea Saulo y entienda que no hay rencor hacia él. ¿O acaso esos discípulos, esos hombres que seguían a Cristo no estaban tristes, no estaban mal por la muerte de sus hermanos? ¿Tú piensas que no habrán llorado por ellos? A mí me duele. Y no lo viví. ¿Ve cómo persiguen a tus hermanos y no poder hacer nada? Que si te metías también ibas preso. Ananías significa Yahvé es piadoso. Y usó a ese hombre, a ese varón como instrumento para que Saulo entienda
que la enemistad no es contra hermanos. Que somos todos unos en Cristo Jesús. Ananías fue obediente a la voz de Cristo. Él fue, pero le dice: Señor, Saulo perseguía a cristianos. Aquí en Damasco él tiene una autoridad. Ananías tuvo miedo. ¿Cuántas veces tenemos miedos de ser obedientes a lo que Dios nos habla? ¿Cuántas veces dudamos en lo que Dios habla para nosotros? En diferentes formas, maneras, Él se manifiesta en nuestras vidas. Y tenemos miedo. Porque hay un pasado, hay una vida antigua que aún todavía vive en el presente. Y nos cuesta dejar, nos cuesta enterrarlo por completo, nos cuesta sepultarlo a esa vieja pasada manera de pensar, de vivir, de vestir, de hablar, de comportarnos. Cuesta muchísimo. Por eso que el diablo se aprovecha, porque sabe nuestro pasado. Sabe nuestro pasado. Sabe nuestro presente. Pero lo único que no sabe es tu futuro. Entonces Él sabe cómo trabajar. Ananías obediente a Jesucristo, pero él reconoció lo que era ese hombre, ese varón, lo que fue, porque ya hubo una transformación, pero él no entendía aún todavía eso. Porque me imagino que en 3 días no puede haber una transformación, ¿sí o no? Es muy difícil, hermanos, que en 3 días se transforme un hombre. Pero en Saulo sí lo hubo. Pero él le dijo al Señor: he aquí he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¡Wow! Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Estaba reconociendo la autoridad terrenal que tenía Saulo. Sabía que él perseguía a los santos, a los hijos de Dios. Y aún aquí en Damasco también él tiene autoridad de parte del sacerdote. Pero ahí viene una respuesta de parte de Jesús y le dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Escuche bien lo que le dijo Jesucristo. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Se cumplió esta profecía de parte de Jesús en Saulo? ¿Se cumplió o no se cumplió, hermanos queridos? ¿Sabe qué esto me da a entender a mí, como pequeño que soy entre todos en este mundo? Que en ningún momento Jesucristo nos llama a que nosotros, o nos dice que el estar con Él va a ser fácil. Él está diciendo que por su causa vamos a padecer persecuciones. Y se lo aclara aquí a Pablo. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Instrumento escogido en mis manos es hoy Saulo.
En Él hay algo diferente. En Él hay algo hoy que muchos no van a entender. Y Él va a llegar a lugares donde ustedes, mis discípulos judíos en ese tiempo, no pueden llegar y no van a llegar. Es que Cristo sabía la vida de cada uno de sus discípulos. Sabía que en algún momento ellos iban a tener miedo, iban a retroceder. No iban a querer cumplir la promesa el cual Jesucristo le había encomendado. Entonces tuvo que levantar a otro hombre. Sabía a todos lados. Si usted empieza a analizar la historia, hay un antes y un después en la vida de Saulo, después llamarse Pablo, y también en el mundo judaico. Todo es cuando a Esteban lo matan, y allí le participó en esa muerte. Por eso que todos lo conocían a Saulo y sabía lo que él hacía. Entonces tuvieron miedo de ese hombre. Pero le dijo Jesús: no te preocupes, que ahora no es instrumento de Satanás. Ahora no es instrumento del mundo. Ahora es mi instrumento. Ahora yo lo voy a usar. Ahora yo lo voy a llevar. Ahora yo lo voy a mandar. Ahora yo lo voy a levantar. Oh, mi alma te alaba. Ahora soy yo quien está dentro de él. Ahora soy yo quien va a hablar por medio de él. Mi palabra va a llegar a lugares donde muchos no quisieron llegar. Él va a hablar a reyes, Él va a hablar a los gentiles. Y no solamente eso, también hablará a los judíos. Aleluyas. Porque en Él había algo diferente. Una transformación. Y lo que Dios está buscando en nosotros hoy en día, esa transformación genuina, esa transformación que es de parte de Él, no una transformación por mitades o por porcentaje, no, Él quiere el 100% de la transformación de nuestras vidas. Él no solamente quiere que hable aquí en las cuatro paredes, también quiere que vayas afuera, en tu trabajo, donde quiera que tú vayas, hables de Él. Pero ¿cómo hablamos de Él? De nuestro testimonio, nuestra forma de ser, nuestra conducta, nuestra manera de hablar, nuestro comportamiento es ya diferente. Y el mundo dice: wow, ¿y este por qué es así? Vas a llamar la atención, hermanos. Vas a llamar la atención. ¿Por qué no participas de las cosas del mundo? ¿Por qué no sos partícipe de lo que ellos están haciendo? Y ellos van a querer saber: ¿y este? ¿Y esta? ¿Por qué es así? ¿Qué tiene? ¿Y por qué está aquí con nosotros? Es que hay momentos que Dios te va a llevar a lugares donde tú no vas a entender. Con solamente tu presencia vas a marcar la diferencia. Con solamente tu conducta. Y le vas a caer bien. Porque vas a llamar la atención. Y lo he comprobado. Ayer fui a participar de un cumpleaños con mi hermana. Y me di cuenta de la diferencia. Abismal. Te ven tranquilo, sereno, respetuoso, servicial. Qué bueno. ¿Por qué no tomas? Porque no me hace bien, no me gusta. ¿Por qué no hace esto? Porque no me llama la atención. Qué bueno. Qué bien. Y allí entendí esta mañana el mensaje cual me entrega Jesucristo. Llegué ayer: Señor, ¿qué voy a predicar mañana a tu pueblo? Y me empieza a hablar de Saulo. Señor, pero ¿qué voy a preparar? No quiero que prepares. Quiero hablar por ti. Déjame hablar por ti. Déjame que me escuchen a mí. Está bien, Señor.
Solo que no sé qué significa Ananías, búscalo. Es lo único que tengo notado aquí. En hebreo, Yahvé es piadoso. Después me fue llevando y me fue sumergiendo. ¿Sabe qué me dijo? ¿Cuál fue tu identidad antes? ¿Cómo eras antes tú? ¿Cómo te van a recordar hoy? ¿O cómo te recuerdan antes? Cada uno tenemos una identidad pasada, ¿sí o no? ¿Cómo te reconocen hoy? ¿Cómo nos reconocen hoy, hermanos? ¿Por la identidad pasada? ¿Por lo que fuimos borrachos, drogadictos, ladrón, embustero, mentiroso, engañador, mal vestido, mal hablado? ¿Cómo nos recuerdan hoy? Un día hablé con un amigo de Argentina y me dice, Raulito, me dice, no puedo creer, no puedo entender, no me cabe razón lo que hoy sos y lo que eras antes. Me acuerdo lo que eras tú, mujeriego, lo que eras tú esto, lo que tú eras aquello. Y hoy estás hablando de Dios. Dice, no puedo entender, no caigo. Si tú no caes, yo menos. Hay un recuerdo pasado, pero un presente diferente. Hubo un recuerdo en la vida de Saulo, pero un presente y un futuro diferente en las manos del Señor. Tu vida, tu pasado no va a desaparecer. Es un recuerdo el cual te llevó a hoy ser lo que Cristo quiere ser en ti, en mí, en nosotros. Ahí vemos cómo Él hace la transformación divina en nuestras vidas. Los procesos que pasamos de purificación cada día en nuestro interior, en nuestras vidas. Por eso hoy, ¿de qué se habla? ¿Se está hablando de nuestra vida actual? ¿O de la vida pasada? ¿Qué está prevaleciendo? ¿Hay cambios genuinos? Un trabajo para usted, un trabajo para mí. De poner a pensarnos, a ver, voy a hacer siempre énfasis. ¿Estamos amando? ¿Estamos perdonando? ¿Estamos cambiando la forma de hablar? ¿Cambiamos de hábitos? Porque si no seguimos siendo lo mismo de antes. Con traje y corbata o con falda nada más. Es lo que no quiere. Aquí vemos una transformación genuina. ¿Pero por qué? Porque Él reconoció que era Jesucristo. Cuando Él se le presentó, Él solamente le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Él recibió una orden de parte de Jesucristo y obedeció. Yo no quiero imaginarme el proceso duro que habrá pasado este hombre en esos 3 días. Pero sí que hubo una transformación genuina en él, lo hay, porque la historia, la Biblia lo habla y lo relata y lo especifica. No es de hombre, la transformación lo hizo Dios. Y si quiere decirle en 3 días, pero cada día él se renovaba, cada día él buscaba, cada día él agradaba, cada día él renunciaba. Porque no le fue fácil. En el caminar hubo un proceso en la vida de Pablo, que él lo cuenta y lo expresa para que el mundo sepa que no es fácil, que la mayor lucha que el cristiano tiene es contra su propio yo, contra su propio ego interno, contra su propio
deseo pecaminoso interno. Porque Él lo habla y lo expresa en los Romanos. Para que sepamos que no es fácil. Pero si Él pudo, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Pablo cambió toda su manera de vivir. Pablo renunció a la vida mundana. Él no se quiso contaminar con nada, hermanos. Pero ¿cómo hizo? Dejando que el Espíritu Santo lo guíe, que le muestre, que le exhorte. Le permitió. Le dio lugar. No le fue fácil. Ahora el tema es nosotros estamos conscientes y estamos seguros de querer ser transformados por Jesucristo. Yo personalmente les voy a decir algo. Nadie quiere. Porque buscamos acomodar siempre como nos conviene. Vamos a buscar y vamos a estudiar, pero dice esto, dice aquello. Pero Él quiere que nosotros realmente, internamente, aquí adentro, renunciemos a nosotros mismos, dándole a Él lo que le pertenece, el templo y la morada del Espíritu Santo. Yo siempre digo, yo no veo a un Jesucristo hablando de la forma que hoy hablamos, por ejemplo. Hay tantas jergas que hoy se pronuncian, ¿sí o no? Por eso que entiendo por qué Dios tuvo que modificar todo allá cuando se construyó la Torre de Babel. Ahora entiendo, cada vez que voy más predicando y hablando, entiendo por qué Él tuvo que transformar todo eso. ¿Se imagina toda esa gente hablando un mismo idioma? ¿Se imagina tener todo un mismo pensamiento, lo que hubiesen logrado? Pues allí empezó las diferentes lenguas, allí empezó las diferentes jergas, allí empezó todo lo que hoy tenemos y aún más hoy en día. Y se imagina si lo utilizáramos en lo espiritual. Si el cristiano lo utilizara en lo espiritual, hablar un mismo sentir. ¿Te imaginas si dijéramos, no boludo, como decimos en mi país, en Argentina? Si dijéramos todos, vamos a orar, vamos a ayunar. Seguramente en Rumanía, en Nicaragua, en Guatemala, hay jergas que en el mundo se utiliza. ¿Se imagina si utilizáramos todo el mismo sentir? Hermanos, cuán diferente sería. Y no damos importancia a las pequeñas cosas, el cual hace que el Espíritu Santo no pueda fluir con naturalidad. Es intermitente. Porque a veces tomamos una decisión un tiempo y después volvemos a arrancar. Nos cuesta muchísimo. El mundo no entiende que debemos nosotros hablar diferente, tener un comportamiento diferente. No importa ni con tu papá, ni con tu mamá, ni quien sea, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Sáquese eso de la cabeza. Mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuelo, sáquese eso, porque eso retrasa lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. No puede manifestarse en gran manera, se manifiesta pero por chorrito, como quien dice, de a poquito. Pero déjame decirte algo, hermanos, por favor, y entienda. Y comprenda algo. Cuando tú quieres hacer las cosas bien, vas a empezar a tener enemigos. Vas a empezar a tener personas que te van a tratar de locos. Pero antes tú eras así. Sí, antes yo era así. Pero ahora yo no quiero ser así. Yo quiero hacer como la palabra dice. Primeramente porque quiero mi salvación. Y si me guío por la palabra,
yo voy a ser salvo. Y segundo, yo no quiero que nadie me condene y me diga, allá en la iglesia es así, pero afuera mira cómo es. Yo lo vi en tal lugar. Yo lo vi hablando de tal forma. Lamentablemente no nos escondemos de nadie. Y más los cristianos. Los ojos te ven por cualquier parte. Te ven por todos lados. Te puedes ir allá donde quieras. Pero allí están los ojos del enemigo para decir, yo lo vi a fulanito, sultanito allá en tal lugar. ¿Qué habrá ido a hacer? No ganamos enemigos. Padecemos persecución, Walter. Padecemos por su nombre. No tendremos un montón de gentes. ¿Por qué? Porque queremos hablar de la verdad. Porque no queremos que ellos se contaminen con la mentira de la religiosidad, del sistema de este mundo. Para que no se pierdan. Para que no nos traten de mentiroso. ¿Su palabra qué es? ¿Qué dijo el proverbio? Limpia. Limpia. Su palabra es limpia. Nos limpia internamente y externamente. Razón nada más. Eso es para quedar bien. Dios te recibe como eres, pero Él no quiere que tú seas como eras. Él quiere que haya en ti y en mí, en nosotros, una transformación, un cambio genuino. Y eso aconteció en Saulo de Tarso, para después convertirse en Pablo. Pasó por un proceso. Si usted empieza a analizar la historia más adelante, donde fue a predicar fue a los judíos, y sabe cómo tuvo que escaparse en una canasta. Los propios judíos los persiguieron porque él empezó a hablar de su verdad, de la palabra. No le importó nada, ni quién se levantase. Pero siempre Dios estuvo con él. Hay un antes y un después en la historia de Saulo para el cristianismo. Queda un recuerdo de lo que hizo Saulo, ¿sí? Pero si usted analiza las cartas que escribió Pablo, queda detrás, o sea, queda así pequeñito lo que él hizo. ¿Sí o no? Aquel que lee mucho la Biblia se va a dar cuenta que solamente hay fragmentos que hablan de lo que hizo Saulo. Habla de Esteban y aquí en la conversión, ¿sí o no? Y después todo lo que habló Pablo para el gentil, para los reyes, para los judíos. Es impresionante. Es interesante todo lo que Jesús habló a través de él. Para hoy nosotros, los cristianos, ser lo que somos. Gracias a que este varón nos dejó una enseñanza que Cristo mismo le habló para que el cristiano se encamine en la verdad de Jesucristo. De nosotros va a depender también padecer por Jesucristo. ¿Usted quiere ser un instrumento escogido? ¿Cuántos quieren ser un instrumento? Levanta tu mano. ¿Quiere ser instrumento escogido en la mano del Señor? ¿Usted quiere anunciar el Evangelio a los reyes, a los gentiles, a los judíos? Va a pasar persecución. Va a padecer por su nombre. Pero nunca Jesús se apartó de Pablo. Nunca lo dejó tirado.
aunque él se quejó, aunque él pidió ser sano, él le dijo, bástate con mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Saulo, yo solamente quiero que seas humilde. No quiero que tú te enorgullezcas. No quiero que tú seas más que yo. ¿Por qué, Pablo? Porque ya antes, en la historia antigua, hubo reyes que se engrandecieron por causa de lo que yo hice por ellos. Por eso son enseñanzas que nos dejan que no tenemos que hacer nosotros. ¿O acaso no hubo reyes que creyeron que hicieron más que Jesucristo, que Dios, que Jehová? Dijo, no, tranquilo. No importa. Tú sé humilde, sé manso. Que ahí cuando más débiles estás, ahí cuando más renuncias a tu carne, cuando más débil eres carnalmente, es cuando mi espíritu se va a vivificar en ti. Y cuando más usado, vas a sentirte, porque voy a ser yo quien habla por ti, no vas a ser tú. ¿Sabes qué difícil es renunciar a nosotros mismos para que hable el Espíritu Santo? Es muy difícil. Pero si déjame decirte, cuando se empiezas a experimentar ese éxtasis, es algo hermoso y maravilloso. Que hay cosas que ni siquiera te recuerdas porque es el propio Espíritu que habló. Hay casos puntuales que te habla y recuerdas. Y lo más lindo que cuando se cumple lo que el Espíritu habla, es algo tan maravilloso, tan hermoso. Dejemos que el Espíritu Santo empiece a obrar en nuestra vida, en nuestros corazones. Renunciemos a aquello que tal vez hoy está dañando nuestra relación con Dios. Yo no quiero que malinterprete, hermanos. No quiero decir que usted está pecando, ¿comprende? Quiero decir que hay cosas que están dañando nuestra intimidad con Él, que lleva más a colocarle a los demás que a Él por primer lugar. Y Él no quiere ser segundo, tercero, ni cuarto. Él quiere ser primero. Y no se trata nada más que solamente ayunar, orar, leer. Se trata de cómo nos comportamos en este mundo. Se trata de cómo somos afuera, adentro, con los familiares, con los seres queridos. Se trata de que nosotros somos un testimonio vivo de Jesucristo. Por eso que donde vayamos tenemos que nosotros ser diferentes. Y no contaminarnos por más que estén todos. No, ser diferente, apartarse. No planificar sin la dirección del Espíritu Santo. Yo entiendo que el cuerpo, la mente está cansado, pero Señor, tú sabes cuál es mi prioridad en mi vida. Hermanos, muchas veces nosotros estar fuera 15 días es perder mucho tiempo con Cristo. A no ser que Dios te diga, hijo, hija mía, vete con esta misión. Porque el diablo va a luchar cada instante, cada segundo en su vida, para que usted, nosotros, nos desviemos, nos apartemos de los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Escuche cómo lo llama allí Ananías a Saulo, hermano Saulo. ¡Wow! ¡Qué lindo! El Señor Jesús me envió. ¿Sabe qué lindo cuando el Señor Jesús te envía? Cuando Él te habla y te dice, vete, acércate, háblale, dile, llámale.
Es hermoso, es maravilloso. Es algo inexplicable. Él dijo, el Señor Jesús me ha enviado. Él me envió para que hoy recibas la vista. Y no solamente eso, sino para que a través de esta oración, de esta imposición de mano, seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Y mire cómo termina aquí. Y dice que y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. ¡Wow! Fue bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Empezó a hablar en misterios, en lenguas. El poder, la autoridad de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Limpió todo aquello que tal vez él tenía sucio en sus ojos. Salieron como escamas. Fueron liberados su visión, su vista. Por eso que para que usted reciba el Espíritu Santo de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, necesita limpiarse, arrancarse, quitarse, desarraigarse todo aquello que impide que Él sea manifestado en tu vida. Si no hay despojo, si no hay renunciamiento genuino, Él no puede morar. Él no puede entrar. Cuando usted quita, saca, desarraiga, desecha todo aquello, es cuando su Espíritu Santo desciende con más poder, con más autoridad y se manifiesta en nuestra vida. Porque hay un renunciamiento de lo carnal, de lo emocional, de lo aromático que somos los seres humanos. Ahí él fue lleno del Espíritu Santo. Allí él fue bautizado. Después de 3 días se tuvo que alimentar, tuvo que comer. Porque necesitaba fuerzas, porque empezaba una nueva historia en la vida de Pablo. Y enseguida dice que él predicó en Damasco. Y allí en Damasco, donde tuvo que salir, ¿sí?, corriendo, a los judíos él predicó. Mira en el 23, dice, Saulo escapa de los judíos. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Escuche. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomando de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Ve? Le predicó a los judíos, le predicó la verdad. Los judíos lo quisieron matar. Cosa tremenda, ¿no? Predicó en Damasco, después ya lo quisieron matar ahí nomás, o sea, tremendo. Allí empieza una historia tan hermosa, tan maravillosa, que después hay otra historia en lo que es en Antioquía, que algún día lo vamos a estudiar y lo vamos a hablar con más profundidad, para que conozcamos realmente cómo son los procesos en la vida del cristiano. Jesucristo siempre por delante, ¿sí o no? Siempre. Pero también Dios usó instrumentos escogidos para que el cristiano entienda los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿O no es así, hermano Walter? Así, ¿verdad? Es así. Entonces nosotros somos instrumentos escogidos en las manos de Dios. Dios nos escogió para que también unjamos, para que la unción que portamos sea traspasado a las demás personas, para que sean abiertos los ojos
espirituales de aquellos que están ciegos, que están en las tinieblas. Usted tiene que hoy decirle: Señor, la unción que tú me diste, yo la quiero poner en práctica. Señor, lo que tú me diste, yo también quiero que los demás reciban. Yo no lo quiero guardar para mí. Señor, si tú me ungiste para que yo hable de tu palabra, pues Señor, quiero hablarle a quien sea necesario. Y cuando sea y a la hora que sea, Padre. Tal vez haya alguien que está hoy ciego espiritualmente, para que esos ojos se abran, para que ellos también sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Ay, qué lindo, hermanos. Qué maravilloso, qué precioso. Reconocer que somos instrumentos y que Dios hoy nos tiene por su misericordia, que Cristo le plació que nosotros hoy hablásemos de las buenas nuevas de salvación, para que el mundo entienda el verdadero evangelio, el evangelio de las buenas nuevas de salvación, el evangelio de la unidad espiritual, el evangelio del amor y comprensión, el evangelio de la unidad mundial, no solamente de unos pocos, unos cuantos. Él quiere que todos sus hijos, todos aquellos que ya están en su presencia, vivan unidos. En todo el mundo, por Él, todo el mundo quiere que esté a sus pies, a su presencia. Pero no todos lo quieren aceptar. No todos quieren padecer por causa de su nombre. Son unos cuantos escogidos por Dios que padecen por su nombre. Saulo padeció, pero nos dejó una gran enseñanza, que cuando él renunció a su yo, es cuando empezó el Espíritu Santo a obrar en su vida, a limpiarlo, a restaurarlo, a fortalecerlo, a ser diferente. Hoy en día no hablan de lo que Saulo hizo. Hablan de lo que Cristo hizo en Saulo. ¿Sí o no? O sea que está su pasado, pero su presente es mucho más, porque es Cristo en su vida. Ahora nosotros, ¿qué historia estamos escribiendo? ¿Queremos que sea mayor el pasado o el presente y el futuro en Cristo Jesús? Eso dependerá de nosotros. Dejarle a Cristo que escriba esta historia maravillosa en nuestras vidas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te acompañe. Reciba esta palabra, guárdelo, atesóralo en el medio de tu corazón. Y si usted cree que es de edificación, comparta con aquellos que quieren escuchar la voz de Dios. Quien habló con ustedes es su hermano en Cristo, Pastor Raúl Ledesma. Que Dios te bendiga.